Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos una nueva emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable en el marco de la iniciativa Asesoría y Difusión de los Derechos del Consumidor Financiero en Valdivia, proyecto ejecutado con el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores administrado por el CERNAC. Invitamos a quienes nos ven o escuchen a través de la retransmisión en Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.cobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestros canales en Facebook, Twitter e Instagram. El tema para tratar en esta oportunidad es la colusión de farmacias y compensación a consumidores. Y para ello tenemos como invitado a Richard Caamaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de la ciudad de Temuco. Nuevamente acá con nosotros, muchas gracias por participar y por aceptar la invitación de Acobal, Richard. Hola, sí, buenas tardes. Hola Luis, hola Gwen. No, un gusto siempre estar ahí participando con usted y estar pasando información que es importante para los consumidores. Así es, como siempre también saludamos a Rubén Parada, presidente de Acobal de los Ríos. Hola Richard, hola Luis. Gracias una vez nuevamente para estar en este programa que tiene la difícil tarea de difundir los derechos de los consumidores y noticias atingentes o que ocurrieron durante la semana. Así es. Bueno, ya el primer tema que vamos a tratar es el tema de la colusión en farmacias y la compensación. Tras la demanda colectiva presentada por el CERNAC en contra de 3 cadenas de farmacias, finalmente Alcobrand y Cruz Verde van a compensar a los consumidores que fueron afectados por la colusión de un listado de 206 medicamentos hecho ocurrido en diciembre de 2007, entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. El proceso compensatorio beneficiará a un grupo de 53.000 consumidores, quienes recibirán una compensación de alrededor de 22.000 pesos en el marco de un avenimiento suscrito entre el CERNAC y las asociaciones de consumidores Conadecus, Anadeus y la asociación que preside Richard Caamaño, la Asociación de Consumidores del Sur. Farmacias Ahumada, que es parte de las empresas de farmacias que se coludieron, no entregó una propuesta de compensación en este proceso, por lo que seguirá en juicio. Este resultado implica un desembolso total para estas dos cadenas de 1.387 millones de pesos. Eso es en un pequeño resumen de este largo proceso, tarde, una compensación. Esto ocurrió hace bastante tiempo. Y la primera, entonces, reflexión, Richard, que nos cuentes como ustedes como asociación se hicieron parte de todo este largo litigio. ¿Cuál es la conclusión de este proceso, Richard? Sí, mira, lo que pasa aquí, para hacer un poco la aclaratoria, aquí las empresas, las farmacias, en este juicio no se llegó a un acuerdo con las asociaciones de consumidores ni con el CERNAC, sino que simplemente esto, ¿y por qué marca un hito a nivel nacional? Porque si no es la primera, va a ser la única, o sea, una de las demandas colectivas, digamos, que se ha llevado a cabo durante tanto tiempo y que, si mal no recuerdo, es la única que que ha resultado a través de un fallo del tribunal. O sea, este monto y esta cantidad de usuarios que se van a compensar fueron determinados por el tribunal. No es que se haya llegado a algún acuerdo, como el caso CMPC, por ejemplo, que de ahí se acordaron las cifras más, cifras menos, y eso lo acogió el tribunal bien, sino que y no fue necesario hacer la demanda colectiva, digamos, prácticamente. En el caso de ahora, este es un fallo que el tribunal determinó el monto a compensar a los consumidores, determinó la cantidad de consumidores beneficiados, tanto por el lado efectivo, digamos, de los consumidores, los 53.000 consumidores, y por el otro lado, por el lado difuso, y básicamente son aquellos consumidores con los que es muy difícil determinar de quiénes son o de quiénes estamos hablando, y ahí también hay una compensación de un monto del orden de los 200 millones de pesos.
para esa línea, digamos. Entonces, por eso es tan emblemático este juicio más allá de los montos, y es por el hecho simplemente que esto fue a través de un fallo donde el tribunal encargó varios estudios económicos, sanitarios, cosa de determinar por un lado los montos, pero también determinar la cantidad de afectados que se van a beneficiar. Entonces, eh, acá hay una intervención bastante más importante respecto de los magistrados o quienes tomaron finalmente la decisión de este fallo, más allá del trabajo que hayan hecho las asociaciones, más allá del trabajo que haya hecho CERNAC, y que finalmente terminó en esto y cerrándose la conciliación. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado acá? Que ni las farmacias, ni las asociaciones, ni el CERNAC hubieran estado de acuerdo con la conciliación que ofrecía, que falló el tribunal, y se hubiera tenido que seguir el juicio, como en el caso de la farmacia Humada, por ejemplo. Eh, Aquí tanto Salcobrán como Cruz Verde se acogieron al fallo, aceptaron la conciliación y llegamos a un consenso. En el caso de Farmacias Humadas, ellos no quisieron no quisieron aceptar la conciliación, ni el fallo del tribunal, y mucho menos la compensación, por lo tanto, ellos prefirieron seguir el juicio colectivo. Y el juicio colectivo con ellos, en este caso, va a continuar un par de años más, por lo menos, hasta lograr determinar que sí tienen que indemnizar o compensar a los consumidores en las cifras que el tribunal determinó, porque hay una diferencia. Ahumada no se acoge al fallo porque ellos dicen que ellos ya compensaron. Y el monto de compensación que ellos hicieron en su momento fue de 170 millones de pesos. Una cifra que está por lejos respecto a la cifra que determinó el tribunal, que era lo que tenía que compensar. Entonces hay una diferencia ahí que se genera, que no es poco, y que no quieren entregar. Gracias, Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de la ciudad de Temuco. Rubén, comentarios con respecto a esta situación, lo que comenta Richard. Sí, bueno, habría que ver si se tiene la información en el caso concreto de la región que está pendiente, digamos, cuántos consumidores de la región se verían, en este caso, beneficiados con con este pronunciamiento con este dictamen del tribunal. Y respecto al caso en sí, bueno, esto comprendió algunos meses, ¿cierto? Concretos que se tomaron como para la colusión, que deberían incurrir estas tres cadenas, pero más allá de este acuerdo, fíjate, creo que efectivamente la sensación, y aquí voy a hablar como parte importante de la ciudadanía, la percepción que queda es ¿por qué se demoró tanto en este tipo de casos? ¿Por qué no se genera mecanismo y a lo mejor ahí están las tareas para los constituyentes y para los cambios legales que se requieren en el país, de que estos juicios no pueden demorar una eternidad? Si bien pueden ser complejos, si bien, como se señaló acá, se requieren una serie de estudios, hoy día, con el avance tecnológico que tenemos, yo creo que es factible poder apresurar los resultados de este tipo de delitos económicos que impactan en un sector importante de la ciudadanía. O sea, la tarea pendiente que queda es que este tipo de juicios deberían tener mayor agilidad en su pronunciamiento. Porque fíjate, yo comentando con algunas personas me decían, pero ¿cuántos de los que compraron ya murieron? ¿Cuántas de las personas que se vieron afectadas con algún tipo de medicamentos en 8 o 9 años ya están fallecidos? Entonces se pierde el efecto de reparación, en este caso, para aquellos consumidores que se vieron afectados en su momento. Entonces, en conclusión, quisiéramos que la justicia fuera más ágil en este tipo de materias. Muchas gracias, Rubén Parada, presidente de ACOVAL. Bueno, Richard, yo te quiero consultar qué te parecen las declaraciones de ODECU, que criticó el fallo, criticó la postura de CERNAC y también está criticando
a las demás asociaciones de consumidores que están dentro de este proceso. ¿Qué te parecen esas declaraciones? Sí, bueno, es bastante injusta respecto a lo que evalúan ellos como lo que debería ser indemnizado y del trabajo que hicieron que se hizo detrás de esto. O sea, igual aquí hubo un esfuerzo detrás. Como decía bien Rubén, no es posible que después de 13 años la gente obtenga algún grado de compensación, que a lo mejor el tribunal considera que es muy justo y que es lo que corresponde, porque finalmente las cuentas que saca CERNAC, o sea, perdón, ODECO en este caso, son bastante más importantes respecto a lo que el tribunal falló. Ahora, el fallo del tribunal, y eso es bueno aclararlo, se hizo en base a una serie de estudios y que fueron encargados de manera independiente por expertos, por grupos de expertos, y quienes determinaron los montos, y esos montos se determinaron en base básicamente a porque hay que tomar en cuenta que hay que bajar un poco las expectativas respecto a la última acción colectiva o lo último más interesante, digamos, en términos de montos que se manejaron. O sea, estamos hablando de la CMPC, que los montos eran estratosféricamente mayores y los afectados eran estratosféricamente mayores también. Y el tiempo de evolución es mucho mayor y aún así pagaron poco. En el caso de las farmacias, hay que contemplar que esto fue un periodo de evolución de 4 meses, entre diciembre y marzo de 2007 y 2008 respectivamente, y lo que se está compensando acá es el diferencial que se generó acá respecto de las alzas de precios que hicieron y concordaron las farmacias. O sea, si a ti un medicamento dentro de la lista de medicamentos te costaba normalmente y el precio normal era 10.000 pesos y la farmacia te lo subió a 15.000, esos 5.000 pesos que tú pagaste de más por esos 4 meses es lo que hoy día te están devolviendo. ¿Sí? Eso es más o menos como la relación. Entonces, más intereses, más, etcétera. Entonces, a la fecha, claro, de acuerdo a todos estos estudios que se hicieron, que se encargaron, se determinó efectivamente que el monto a compensar eran 1.100 y tantos millones de pesos, y la cantidad de consumidores afectados también se determinó en base a la lista de medicamentos que fueron afectados, pero a la vez también se consideró mucho el tema de la vulnerabilidad, que también lo consideraron los expertos, y aquí hoy día se está compensando a los sectores más vulnerables. No es, por eso a lo mejor se ve también tan poco la cantidad de consumidores a nivel nacional. Se subentiende que los que compran en las farmacias es mucho más que 53.000 consumidores. Claro. Entonces, acá hay un rango acotado de medicamentos, hay una cantidad de enfermedades también que son acotadas, no se está indemnizando, digamos, a todo el mundo que fue a comprar la farmacia. Eso no se está dando así. Por eso también hay un monto determinado que es para los difusos, que le llaman, que es un monto que es difícil determinar de quiénes son los afectados, y que es del orden de los 200 millones de pesos, y que ese monto, como no se puede determinar para dónde va, se va a entregar a una fundación que está construyendo una casa hogar, digamos, para niños enfermos de cáncer terminal. Entonces, cuando uno ve detrás de esto, todo lo que ocurrió, cómo se llevó el proceso, lo difícil que fue llegar a un acuerdo de la farmacia, a mí me tocó estar en un par de reuniones con los abogados de la farmacia, y yo les diré que no es fácil, digamos, convencerlos o hacerlos cambiar de opinión. En algún momento yo, en una de las reuniones, me alteré por el grado de insensibilidad, digamos, que había en las personas que estaban participando en la reunión de la contraparte. Porque después de tantos años, y ellos no querían acogerse a la compensación que se estaba exigiendo, y no querían compensar, finalmente querían llegar hasta las últimas consecuencias del juicio. Eso significaba por lo menos estar en juicio unos 3 4 años más, considerando también que aquí se afectó a la salud de las personas, o sea, que es un tema de salud pública, y considerando también que los afectados, digamos, eran personas que tenían enfermedades de base y en algunos casos tratamientos, de las cuales los medicamentos, el tratamiento que tenían que comprar era urgente, o sea, no es, el acceso a ese tipo de medicamentos era un tema de vida o muerte, para muchos casos. Y así como decía Rubén, muchos de estos usuarios hoy día ya no están, fallecieron en el camino, por lo tanto, en ningún caso se van a ver beneficiados con este resultado. Hay familias detrás, o sea, hay todo un tema que se conversó y se discutió en su momento,
y que, como les digo, no es fácil, digamos, sentarse a conversar con una contraparte que es tan dura en el sentido de que ve números, no ve personas, no ve familias, no ve sensibilidades, no ve situaciones sociales, no, ve números. Y en el momento que tú le tocas el bolsillo a estos personajes, obviamente se van a defender con todo. Les da lo mismo quien esté detrás de esto. Y eso es la molestia que causa, digamos, cuando tú llevas un proceso como esto y se dilatan tanto tiempo y buscan cualquier resquicio legal para dilatarlo. Entonces, Así es. desde ese punto de vista, todo el juicio que hace Odeku, no sé si están fundados, no sé de dónde sacaron esas cifras. Sería bueno que las transparentaran, digamos, de dónde, bueno, quién hizo toda esa investigación, digamos, y de dónde salieron esos números que ellos están pensando, porque si fuera así, si ese fuera el escenario realmente y ese fuera el monto que se deberían exigir, yo te aseguro que en este caso el juicio habría seguido por mucho tiempo más y la situación, digamos, o el resultado de esto se habría obtenido en mucho tiempo más todavía. Así es. Oye, agradecer a Richard por participar de este programa, a Cobal de los Ríos por un consumo responsable. Agradecer también el apoyo de Radio Universidad Austral de Chile, la 90.1. Rubén, quiero consultarte ya centrando un poco el tema, todo lo que ha ocurrido últimamente con el tema de los derechos de las y los consumidores. Va a estar también presente en el actual debate que se va a dar en torno a la elección de los constituyentes. El tema de los derechos del consumidor, ya hay algunas asociaciones que han manifestado, como nuestra asociación y otras más, que los derechos económicos, sociales y culturales tienen que estar presentes en la Constitución y también los derechos, específicamente los derechos del consumidor. Y esto finalmente recae también en que todos los otros procesos que vienen cambien un poco el perfil y que no ocurran situaciones como este juicio que se demoró bastante tiempo en salir y que finalmente uno tiende a ver que es lo que hay o lo que se logró y lamentablemente no se puede más. Entonces quería invitarte a partir de lo que te comento, una reflexión en torno a eso, Rubén. Espera un momento, Rubén. Ahora sí, Rubén. Yo creo de que cuando hablamos de que en Chile se inicia una nueva etapa o queremos iniciar la construcción de un país distinto después de 40 y tantos años, creo que no es menor el instalar la importancia de los derechos económicos y sociales en la agenda ciudadana, considerando de que cuando hablamos, y hablamos desde la Asociación de Consumidores, por ejemplo, la diversidad de materias que hoy día las asociaciones de consumidores tienen que intervenir está en directa relación con todo el aparataje institucional que hoy día tiene el Estado y que, como conclusión, está absolutamente inoperante e ineficiente. O sea, si hablamos de pensiones, que también nos toca en forma concreta a nosotros, la Superintendencia de Pensiones. Si hablamos de agua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Si hablamos de electricidad, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Si hablamos de telecomunicaciones, y así podemos enumerar, yo diría, toda la institucionalidad del país, todas las superintendencias del país que están en directa relación con el actuar de los consumidores y que en el fondo, algunas más y otras menos, ¿cierto? Que llevamos 10, 15 o 20 años trabajando en los derechos de los consumidores, que son los derechos económicos y sociales, dan cuenta de que esta institucionalidad es absolutamente insuficiente, ineficiente e inoperante para defender los intereses y los atropellos de las grandes mayorías. Y aún más, fíjate, cuando hablamos de que se requiere una nueva constitución y se requiere cambiar este país, hay aspectos que son esenciales. No podemos seguir permitiendo, por ejemplo, que autoridades que están en su momento en la trinchera
para defender los intereses de la ciudadanía, al cabo de un tiempo que termina su periodo, pasan al plano opuesto, ¿cierto?, a defender la trinchera de los intereses empresariales. Esto en Chile debe terminar. Y es por eso que nosotros, como asociación de consumidores, yo creo que en conjunto las asociaciones de consumidores del país, estamos a la expectativa para que realmente en el país se produzca un antes y un después en todo lo que queda del transcurso, desde la nominación de los candidatos hasta el proceso de elección de los constituyentes y la discusión. Sabemos que al frente, como bien decía Richard, ¿cierto?, que participó en estas mesas, los abogados de los grandes intereses empresariales no la van a entregar fácil. Y los grandes intereses empresariales, y eso es súper importante que la ciudadanía lo tenga claro, también van a participar en el proceso constituyente. La SOFOFA, la CMPC, ¿cierto?, la Sociedad Nacional de Agricultura, también va a participar en este proceso, va a tener sus candidatos. Entonces, evidente que el pueblo, o el organizado, los cabildos, las asambleas territoriales, deben dejar, digamos, de lado en algún momento sus intereses particulares para asumir una postura y una articulación unitaria que implique levantar un pliego de las grandes mayorías para que realmente, si no lo tenemos todo, por lo menos, ¿cierto?, dejemos presente que aquellos intereses que se han visto atropellados en forma permanente durante estos últimos años, realmente se le coloque un párale. Y otro aspecto que no es menor y que debe formar parte del planteamiento angular es que el Estado no puede seguir siendo no neutral, sino que no puede seguir estando capturado por los grandes intereses empresariales, porque hoy día cuando se dice que el Estado es imparcial, eso es absolutamente falso. Hoy día tenemos un Estado que derechamente en los últimos 40 y tantos años ha estado concentrado precisamente con su actuar de dejar todo en manos del mercado para favorecer los intereses de una minoría. Eso también debe cambiar. Así que eso como reflexión y señalar por lo menos de que ya hay anuncios que a lo mejor podría ser parte de un programa, conversar. De hoy día, ¿cierto?, anunció su intención de ser candidato el presidente de la Asociación de Consumidores de Concepción. Richard también está, ¿cierto?, ahí trabajando para levantar una candidatura y bueno, y acá nosotros también como ACOBAL tenemos el vicepresidente de nuestra asociación, ¿cierto?, que también está con el ímpetu y las ganas de que no sean invisibilizados estos planteamientos que nosotros como asociación hemos desarrollado cada uno durante más de una década. Así es, Rubén Parada. Bueno, destacar que también el proceso constituyente es un proceso único a nivel nacional y requiere la participación de distintas organizaciones que están presentes antes del inicio de la revuelta popular de octubre del 2019 y también las organizaciones que crecieron o se formaron tras este movimiento social. Y eso es parte de la construcción que se está llevando a cabo y eso ha llevado también a que distintas organizaciones sociales estén desde la legitimidad de sus bases, estén planteando estas candidaturas. Rubén plantea algo, Richard, respecto a tu interés de ser de iniciar un proceso de candidatura, pero antes de eso quería consultarte hacerte esta reflexión, que también es importante porque trasciende más allá de este proceso, porque la necesidad es real de tener en la Constitución específicamente salvaguardados los derechos de los consumidores. Richard. O sea, sí, absolutamente. Yo creo que todo el periodo y el trabajo, los años de trabajo que hemos llevado nosotros como asociaciones de consumidores junto a Rubén y a otros actores más de la asociación a nivel regional, sobre todo especialmente de lo que es el centro-sur de Chile, ya llevamos tiempo discutiendo justamente la necesidad de que los derechos de los consumidores estén consagrados en la Constitución. Y eso por un tema estructural y de base para justamente velar y resguardar que los intereses de los consumidores estén protegidos desde el aparato público y desde el mundo privado
en todo, digamos, y sea universal en ese sentido. Por lo tanto, para nosotros es súper importante poder instalar el tema hoy día. Eh, la normativa no es suficiente, ya no fue suficiente, está absolutamente sobrepasada, justamente a propósito de todos los problemas de vulneración de derechos que hemos tenido. O sea, una muestra, un botón, cuando se llegó la hora, digamos, de modificar y tener un CERNAC con diente, que realmente defienda los derechos de los consumidores con todas las propiedades que eso requería. La gran discusión se dio después cuando se dieron cuenta que era inconstitucional y no le quisieron entregar todas las herramientas que se estaban entregando, y justamente porque estaba fuera de la Constitución. Entonces, partiendo de esa base, claramente que los derechos de los consumidores, mientras no estén consagrados en la Constitución, eh, van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones. El consumidor va a seguir eh, indefenso ante un mercado que hoy día está, o un aparato público que está absolutamente capturado por el mercado, y que no tenemos ninguna posibilidad de defenderlo. O sea, yo creo que las asociaciones de consumidores en general tienen experiencia suficiente como para poder entregar candidatos o tener constituyentes que instalen el tema con toda propiedad, con toda la información necesaria y la expertise necesaria para instalar un tema que es tan relevante. O sea, ya yo creo que las personas no relacionan justamente, y ese es un rol que tenemos que cumplir súper fuerte nosotros hoy día de aquí en adelante, no relacionan esto de la constitución consumidores. ¿Por qué los consumidores debieron estar en la Constitución? ¿Por qué los derechos de los consumidores? Para eso tenemos una ley, para eso está el CERNAC. Y que es parte de la respuesta que yo he encontrado de repente en personas que las cuales le he comentado y me hacen, incluso muchos de estos que están en desacuerdo, digamos, con este modelo de mercado. ¿Por qué nosotros estamos llamando más consumo? ¿Por qué queremos colocar el consumo en la Constitución? O sea, queremos ser más consumidores todavía de lo que ya somos. Entonces, no hay una relación en ese sentido. Yo creo que un rol que tenemos que cumplir ahí es mucha educación, eh, traspasar mucha información a la gente para que realmente entienda la importancia que tiene la Constitución justamente frente a lo que son los derechos de los consumidores. Muchas En un modelo gracias. de mercado que está basado en el consumo. Y eso justamente es el gran problema que hoy día tenemos. Un modelo de mercado que está basado en el consumo y que ya no dio respuesta, obviamente, a las grandes demandas que ya tenemos. Así es, muchas gracias, Richard. Bueno, tú vas a ser entonces, ¿tienes la intención de ser candidato? O sea, sí, hoy día nosotros ya estamos trabajando, ya llevamos un par de semanas preparando la candidatura. No lo hemos hecho público nada más porque estamos socializando toda esta propuesta con algunas bases de acá de la región. Eh, de hecho, la próxima semana tenemos una reunión con una serie de dirigentes eh, profesionales, técnicos, dirigentes sociales, como para también hacerlos parte de este proceso y obviamente también darles a conocer la propuesta que estamos haciendo, validar esta candidatura y hacer el trabajo que se tiene que hacer. Sí. Hoy día con los dirigentes que hemos conversado les he comentado que esto es ahora o nunca. O instalamos el tema de los consumidores de la Constitución ahora, o ya se nos pasó la vieja y no hay vuelta atrás. Y para estar después mirando para atrás y estar arrepintiéndonos de no haber hecho a lo menos el intento de poder entrar, eh, sería bastante penoso, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, queremos hacer esta apuesta, queremos hacer entender a la gente que es importante esta temática, tenemos una transversalidad de temas nosotros que no es menor, y que afecta justamente en esta transversalidad de temas, afecta a todos los consumidores. Entonces, es necesario, no podríamos no estar presentes en este proceso. Muchas gracias, Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de la ciudad de Temuco, quien bueno, comentaba un poco la reflexión en torno a que los derechos de los consumidores deben estar presentes en una nueva constitución y también el interés de iniciar un proceso de candidatura. Obviamente, este proceso tiene que ser validado por distintos actores sociales que sustenten ese proceso porque entendemos en tus palabras que no es una aventura individual, sino que es un proceso colectivo.
Bienvenido entonces en este espacio de la Asociación de Consumidores, quienes también quieran aportar con respecto a este tema. Yo creo que vamos a estar abiertos a que cualquier candidato o cualquier persona, agrupación que quiera plantear temas relacionados con la nueva constitución y que tengan que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, con los derechos, específicamente también con los derechos de los consumidores, va a tener un espacio a través de nuestras plataformas, porque también aspiramos al derecho a la comunicación. Esto es que todos podamos difundir, podamos comunicar, podamos entregar nuestras posiciones en un marco de respeto y es bienvenido. Quiero invitarlos a Richard y a Rubén a comentar brevemente, ya cerrando este ciclo de conversación, una mala noticia. Comentábamos tal vez una buena noticia y ahora una mala noticia para las y los consumidores. El CERNAC decidió presentar una demanda colectiva en contra de Falabella y la París, Cencosud, luego de los múltiples problemas en las compras por Internet ocurridos durante la pandemia, principalmente por el retraso en la entrega, pero también ventas sin stock, problemas con la devolución del dinero, de contactabilidad, entre otros. Las acciones judiciales para estas empresas se decidieron luego de que estas empresas no alcanzaran las exigencias que le realizó CERNAC a través del famoso procedimiento voluntario colectivo iniciado en agosto. En el caso de Falabella, la empresa no cumplió con las exigencias que le estaba pidiendo el CERNAC, que entendemos que no deben ser muy, muy difíciles de cumplir, siendo sincero. Pero no, simplemente no quisieron. Y esta empresa tiene más de 60.000 reclamos desde marzo a noviembre de este año, y el total de reclamos relacionados con el área del comercio electrónico representa el 27%, es solamente en contra de esta tienda, Falabella. Y en relación al año pasado, el incremento de estas demandas, de estos reclamos, es de 688% respecto al año pasado. O sea, 7 veces superior. Es realmente impactante. La otra empresa que está siendo cuestionada, que está siendo demandada en este caso, es Empresas París, de Cencosud, que concentra el 8% de los reclamos en este tema del derecho del comercio electrónico. Y tiene que ver simplemente con cancelaciones unilaterales, ventas sin stock, que no llega el producto, que no quieren devolver, demoras, en fin, todo lo que han debido pasar las y los consumidores que optaron por el comercio electrónico para evitar las aglomeraciones, y que uno debería entender que estaban las condiciones para que esto ocurriera de la mejor forma. Son empresas que deben tener la capacidad de poder responder de forma óptima y parece que se comportaron de muy mala forma. Tal vez un delivery de un pequeño empresario, de un pequeño emprendedor, parece que responde mucho más de forma honesta que estas grandes empresas. Así que invito a la reflexión y a las opiniones a Rubén y a Richard. Comencemos obviamente con nuestro invitado, Richard Camaño. ¿Qué opinión tiene al respecto? O sea, yo creo que no es que sea impactante, es vergonzoso. No es posible que a esta altura, con todo el avance tecnológico que hay y el nivel de empresa se está demandando, se tenga que demandar por problemas de tecnología o porque no usan bien esta herramienta, porque definitivamente no tienen ninguna intención de llegar a un estándar de calidad. O sea, esta cuestión es cosa de estar a la altura de los tiempos, ¿no? Y ahí, bueno, volvemos a lo mismo que estábamos conversando antes. O sea, hoy día el mercado o a cierto sector del mercado no les interesa mejorar su estatus, digamos, en términos de ofrecer un buen servicio, un estándar de calidad de servicio a los consumidores. Lo que les interesa es simplemente mover volumen y mientras muevan volumen, están satisfechos, más allá de lo que pueda ocurrir con el consumidor después de ese proceso, digamos. Entonces, y ahí vemos de nuevo la debilidad que tenemos como institucionalidad
la debilidad que tenemos como norma que regula justamente este tipo de mercado. Y una cosa que decía bien Rubén delante, o sea, vemos que de alguna u otra manera eh, no tenemos las herramientas necesarias, digamos, y a la empresa no le interesa y no está ni ahí, digamos, con tomar en cuenta o no considerar la exigencia que le pone la institución, que en este caso fue CERNAC. Si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, cuando existía el antiguo Irinco, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Entonces, me refiero al antiguo Irinco, antiguamente CERNAC era de Irinco, antes que en tiempos pasados, digamos. Y después del periodo de dictadura esto todo cambia y queda el CERNAC como quedó. Entonces, ahí tenemos un problema que lamentablemente se tiene que llevar a tribunales y eso debiera justamente salvarse con esta nueva forma de hacer las cosas, digamos, y que es lo que se está buscando a partir de esta nueva constitución. Justamente tener las herramientas estructurales necesarias para que esto no siga ocurriendo. O sea, el abuso que hoy día está consagrado en algún sector y está hecho ya un hábito, una costumbre, está poco menos que normado dentro de la industria el ser un constante abusador de los consumidores y de su posición dominante, que no es posible poder cambiar esa forma de actuar, digamos, o de trabajar, o esas prácticas que tienen. Y lamentablemente vamos a tener que acudir a todos esos cambios estructurales que son necesarios. Y esos son los cambios que hoy día andamos buscando como asociaciones de consumidores, esos son los cambios que hoy día se tienen que hacer, justamente para que no sigan ocurriendo. Y si no les gusta la idea, bueno, tendrán que buscar otros espacios donde ellos tengan que desarrollar su mercado, pero acá en Chile no se puede seguir permitiendo en un mercado tan pequeño a la gente se le siga abusando de esa manera. Gracias, Richard. Rubén. Sí, fíjate que la verdad que uno puede sacar como conclusión de que todo esto que se denuncia, todo es evitable. Y todo es factible de que se entregue un mejor servicio. Y esto está en directa relación con algo que nosotros como Asociación de Consumidores siempre hemos señalado. Las empresas lo que menos quieren es invertir, sino que lo que ellos persiguen, menor inversión, mayor ganancia. No importa el costo, no importa la calidad del servicio que se entregue a la ciudadanía. Y esto lo vemos en áreas tan sensibles como el servicio eléctrico, como el agua potable, ¿cierto? Y queda en evidencia en este tipo de empresas que hablamos de empresas de carácter internacional, no estamos hablando de empresas solamente que tienen el mercado chileno, sino que también están en Perú, en Colombia, Argentina, ¿cierto? Que caen en este tipo de prácticas que derechamente son de vulnerar los derechos de los consumidores. Una actitud que lamentablemente, y aquí hay que recordar que yo diría que cuando un Estado o cuando el marco legal como castigo permite, por ejemplo, en casos tan graves como el tema de Penta, permite al empresariado las clases de ética, yo creo que eso es decidor de cuál es el castigo que pueden recibir los grandes grupos empresariales cuando vulneran los derechos de los consumidores. Y como si es que les dan un castigo, el castigo es muy leve, menor, incluso es ridículo. Si existe un caso de carácter judicial, se encuentran con lo que ocurrió, ¿cierto?, que señalábamos al comienzo del programa, con juicios que son interminables y que después de 10 o 12 años recién se ve, digamos, una luz. Entonces, todo esto, y ya lo hemos señalado, son las bombas de tiempo que desde la economía siempre van a estar presentes y van a hacer que los estallidos sociales, que la rebelión popular o lo que sea, que la gente se manifieste, cada cierto tiempo van a ser como bombas que van a tener que explotar dentro de la sociedad, porque si no se subsanan, ¿cierto? Si no se logran, digamos, mejorar, es una bomba que está siempre presente en las personas y que de alguna forma van a tener que canalizar su rabia. Fíjate que ayer un diputado
hacía mención al mal servicio de Internet, de que hay empresas en la cual te venden una determinada cantidad de megas y cuando tú bajas no llega ni al 50% de lo que te ofrecieron. Entonces, estamos hablando de servicios que hoy día en muchos casos son de carácter masivo, o sea, el Internet es algo que ya forma parte de un servicio básico. Y en el caso del comercio electrónico, el incremento que se ha ido generando en los últimos tiempos con la pandemia era previsible, pero a nadie le interesa. Esa es la realidad. Y los legisladores, lamentablemente, hacen oídos sordos. O sea, si uno ve cuál es la opinión de nuestros legisladores a nivel regional sobre este tipo de materia, o si tienen algún proyecto de ley, lamentablemente no los consideran. Gracias, Rubén. Bueno, recordar que como asociación estamos ofreciendo asesoría gratuita en materia de derechos del consumidor, también relacionados con el tema de deudas. Nos pueden consultar por malas prácticas en cobranza extrajudicial, deudas, embargo, o también si requieren algún tipo de consejo con respecto a esta situación de esta demanda colectiva, también pueden pedir orientación y asesoría a través de nuestra página web www.acobaldelosrios.cl. Deben ingresar ahí en reclamos o denuncias y nosotros los vamos a contactar para que podamos responder sus dudas y apoyarlos y asesorarlos si quieren presentar algún reclamo o requieren algún tipo de información. Queremos darle las gracias a Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de la ciudad de Temuco. Muchas gracias por participar en este programa. También agradecer nuevamente la participación de Rubén Parada. Comentarios breves para cerrar este nuevo episodio de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Richard. Sí, básicamente un poco para poder cerrar el tema del caso farmacia, para que la gente se informe, esto ya está habilitado a la página micompensación.cl para que la gente pueda acceder ahí y revisar si es uno de los beneficiarios, uno de los 53 beneficiarios. Muy difícil poder determinarlo a nivel regional cuántos son porque se definió por RUT y cruzar la información de los RUT versus dónde viene era más complejo y era en punto de vista tecnológico parece que no se podía, no sé qué problemas había. Entonces, solo se determinó la cantidad de personas a través de los RUT, pero está la página micompensación.cl y ahí va a poder ver si es beneficiario o no. Y aquella persona que crea que debió ser beneficiario y no está dentro de esta nómina, pero que tiene los antecedentes, tiene la boleta, tiene los registros de los medicamentos que ellos compraban, y que sean parte de esta lista, él puede, o esta persona puede exigir la compensación a través de CERNAC, entrega los antecedentes y CERNAC, si lo encuentra válido, digamos, y que es justo que se le compense, abre una compensación adicional para estas personas. Entonces, no es que haya quedado fuera automáticamente, para que no crean que esto solamente es cerrado para los 53.000. Puede que aumente un poco más de acuerdo a esas personas que ya tienen guardado todo su registro. Entonces, para que lo revisen. Y en general, bueno, lo importante acá es que se abra la discusión, que la gente entienda que es necesario iniciar un proceso que nos permita de una vez por todas poder llegar a un sistema estructural que realmente nos proteja y dé garantía a los consumidores de aquí para adelante. Y que nos dé esta garantía por los próximos 50 años. Por lo tanto, es importante en ese sentido ser parte de estos procesos, apoyar a sus candidatos si es que hay alguno que nazca de alguna asociación de consumidores, así como Concepción, como Valdivia, como Temuco, y se acerquen no más allá del voto, se acerquen también a participar. Si estos son procesos que van a ser abiertos, van a poder participar y también ser parte de la historia, digamos, porque esto va a ser histórico. Así es, muchas gracias, Richard. ¿Rubén? Sí, fíjate, yo quiero referirme a un tema doméstico que me llegó, digamos, hoy día, una preocupación que existe a propósito de la cuarentena, que es el impedimento que tienen los adultos mayores que están excluidos
de poder acceder a las plataformas en forma expedita. Hay muchos adultos mayores que viven solos, o hay una persona sola, ¿cierto?, que no tiene un grupo familiar y que está impedido de poder acceder a las plataformas y por lo tanto de poder incluso tener los permisos necesarios para concurrir a efectuar sus compras mensuales. En estas fechas de pago se les ha convertido a algunos en un drama. Llegan personas de 70, 80 años que llegan al supermercado, se ven impedidos de ingresar porque no cuentan con el permiso, pero que tampoco saben utilizar el acceso a Internet. Así que si hay alguna autoridad o alguna institución vinculada con los adultos mayores, que tome nota de este problema que no es menor. Aparte de estar solo, hoy día muchos de ellos están impedidos de poder comprar sus víveres para el mes. Así entonces, el llamado también a la solidaridad también y a quienes sepan que algún adulto mayor, un vecino o una vecina está en una situación así, también pueda apoyarlo para poder generar poder generar el salvoconducto o la documentación necesaria para poder realizarlo y también apelar al criterio por parte de la autoridad fiscalizadora, especialmente con los adultos mayores. Eso es fundamental. Los adultos mayores no van a salir a la calle porque sí, porque quieren, en realidad. Van a hacer trámites o van a hacer distintos tipos de actividades. Entonces, en realidad, yo creo que también ahí el llamado también es a ocupar el criterio y también el llamado a las personas, especialmente que dejen de hacer, en el contexto de cuarentena acá en Valdivia, estas fiestas que están haciendo como si no estuviéramos en cuarentena. Ya son muchos reclamos a través de las redes sociales que hay casas donde se realizan eventos, donde llegan amigos. No es que la familia esté realizando alguna actividad como un asado, por ejemplo, sino que literalmente es una fiesta. Y ha habido muchos reclamos y eso también ha provocado que haya muchos casos de clúster familiares o que contagios masivos por producto de actividades familiares o de esparcimiento en casas particulares. Entonces, el llamado al autocuidado también para este tema. Hemos llegado al final del programa, gracias a todos. Nos volvemos a reencontrar en una próxima emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Rubén. Hasta pronto, Gracias. que estén muy bien. Chao, chao. No, gracias.